y queremos continuar hacia adelante. La semana pasada nosotros hablamos acerca de el último versículo de Malaquías. En hebreo es el capítulo 3, los últimos dos versículos. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La semana pasada nosotros enfatizamos este tema, lo cual es importante para nuestro Dios, y esto es uno de los mensajes de los últimos tiempos. Y habla, y él utiliza la palabra maldición, y aquí se refiere esta palabra a exterminio total. Y esto quiere decir de que esto está muy en el corazón de él. Así de que nosotros vimos la primera parte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dios empieza desde los padres. En general, en nuestra vida, los padres tenemos un lugar importante y una responsabilidad grande. El amor entre marido y mujer empieza desde el trato del marido, del esposo. Así fue con Jesús, así ocurrió con Jesús, que vino a su novia, o sea, la iglesia. Él fue su iniciativa y así es. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los hijos que responden al amor de sus padres. Así como una muchacha responde al amor de quien está cortejándola, y después de cuando nosotros nos casamos estamos llamados a amar a la mujer, y la mujer está llamada a levantar al esposo como cabeza. Pero nosotros ahora no vamos a expandirnos en esto. ¿Qué encontramos entonces aquí? Esta advertencia de Dios, de golpear a la tierra con maldición si este asunto no se resuelve. Este sistema de relación. Nosotros hablamos de que Dios es amor, y cada uno de nosotros como padres representamos a nuestro Padre en los cielos. Nosotros vimos cómo Dios golpeó con maldición a la tierra con el diluvio. Dios dice aquí de que va a enviar a Elías antes del fin para alumbrar a este punto. Y nosotros hoy abrimos nuestro corazón y le dejamos hablar a nosotros y resucitar estas instrucciones que tenemos en su palabra. En 2 Timoteo, capítulo 3, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El Espíritu Santo nos habla acerca de días duros. No sé cómo ustedes se sienten, pero cada día se escucha acerca de un asesinato. Es algo increíble. Eso no era así. Cada día hay un asesinato. La violencia, el crimen, son días duros. Hay peleas. Yo ya no puedo escuchar la radio porque están discutiendo o cosas así. Duros días, y dentro de la lista de cosas que describen estos duros días, entonces está escrito desobedientes a los padres, la rebeldía contra los padres. No quieren oír la voz del padre, de los padres. Y esto verdaderamente caracteriza la generación de hoy en día. Y esto, hoy en día, ser profesor en un colegio significa ser una persona muy fuerte mentalmente. Debemos tener misericordia por los profesores que salen llorando de sus clases hacia el administrador del colegio, el director, diciendo que ya no pueden más, llorando. Se necesita mucha fuerza para sostener, para mantener la disciplina. Nosotros no queremos de que esta rebeldía del mundo se introduzca dentro de nuestras casas. Y esto lo tomamos como algo, y esto se toma como algo normal, que quiere influir hacia nuestros hijos, como cualquier otra cosa. Todos los ruidos, toda cosa que entra por medio de los teléfonos o el internet. Le preguntaron a uno de los muchachos, ¿cuándo fue que ocurrió que empezaste a tener adicción por la pornografía? Y él respondió, desde el 5º grado de primaria. Entonces, nosotros no podemos vivir en La La Land o en Disneylandia. Nosotros tenemos que ponernos firmes contra estas cosas. Y tenemos que tener conciencia de esto. Primero tenemos que tener conciencia de esto, y segundo, la palabra de Dios así como la vamos a leer ahora, y es tener temor de Dios, que viene del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios cuidarán a nuestros hijos y a nuestras casas. En Deuteronomio 25, vamos a Deuteronomio 25, vamos a los orígenes, a los 10 mandamientos. 16. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Jóvenes, adolescentes que están allá sentados lejos, cada uno de ustedes,
debe ser sabio. Si quieren tener larga vida, tienen que ser sabios. Tenemos nosotros una promesa de Dios. Si ustedes honran a padre y madre, tendrán larga vida en la tierra, sobre la tierra que Dios ha preparado para ustedes. Pero escuchen otra cosa. En Juan capítulo 10, nosotros leemos en el versículo 10, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tienen ustedes un enemigo, tenemos todos nosotros un enemigo, y él quiere robar. ¿Qué es lo que él va a robar? Primero va a robar la bendición que Dios ha preparado para ustedes, y esto es un asunto de decisión de cada uno de ustedes. ¿Será que yo voy a escuchar la voz de Dios y honrar a mis padres y someterme a ellos? ¿O será que yo voy a caer en la tentación de lo que Satanás quiere para mí? Que yo aprenda de los que me rodean, de lo que ellos hablan, y no solamente a los padres, sino también a los maestros en el colegio. Y yo poco a poco dejo que mi alrededor me influya. Pablo le escribe a los Corintios, no hay que ir, pero eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, hasta donde yo me acuerdo, versículo 33, él dice que las malas costumbres corrompen al hombre. Entonces, ¿qué ustedes dejan de que haga influencia en sus corazones? Recuerden de que Satanás es como león rugiente que está buscando a quien devorar, a quien él puede robarle la bendición. Y si ustedes están allí sentados y están mirando el teléfono o están hablando sobre otras cosas y no están poniendo atención, entonces ya Satanás les está robando la palabra de Dios. Y esta cosa puede salvarte. No le den, no le dejen. En Efesios capítulo 6, nosotros leemos los versículos del 1 al 3. Nosotros leímos acerca de honrar, de que honren. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Aquí nosotros leemos acerca de someternos, realmente someternos a los padres. ¿Cuál es la diferencia entre oír a los padres y someterse a los padres? Cuando nosotros vivimos en la casa bajo nuestros padres, bajo la autoridad del Padre, nosotros no solo debemos obedecer, oír, sino que también someternos a esa autoridad. Cuando nosotros llegamos a una edad más madura, nosotros continuamos honrando a nuestros padres, pero
nosotros vamos a ser responsables de nuestra vida para bien o para mal ante Dios. Nosotros vemos en el ejemplo de Jesús de que Él empezó su servicio y leemos, nosotros leemos la situación en la cual la madre de Jesús le dice de que vuelva a Nazaret. ¿Será que Jesús inmediatamente volvió a Nazaret? No, esto era un pecado porque no escuchaba a la madre del padre y de la madre. No, no, porque ya era una persona madura y él debe de hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Por ejemplo, el asunto del matrimonio, de casarse. Dice la palabra que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero cuando tenía 12 años Jesús y estaba en Jerusalén y vinieron a tomarle, entonces él se sometió a ellos y se fue con ellos. Aquí, en Israel, a la edad de 18 años, más o menos a esa edad ya se reclutan al ejército y entonces ya están en esta etapa de paso de este proceso que te conviertes en responsable, en independiente y tienes esta carga ante Dios, esta carga de vida ante Dios. Nosotros vivimos en tiempos duros, difíciles. No solamente una época de rebeldía contra las autoridades, sino también una época la cual las autoridades también se rebelan contra Dios. Y esto es algo que complica las cosas. Aprender a someterse a las autoridades es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Especialmente cuidar nuestro corazón de rebeldía. Y por otro lado, nosotros finalmente, por encima de todo, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Lo que Él nos dice claramente en su palabra. Y por eso nosotros tenemos un problema que a los jardines quieren meter agendas las cuales Dios llama abominación. Nosotros estamos obligados a enseñarles en las casas, protegerles. Y no solo a los niños, sino también a los adolescentes, porque a nosotros los padres nos es difícil. Se nos es difícil hacer esto. Nosotros estamos indecisos. Ustedes necesitan tener teléfonos inteligentes para estar en conexión con sus compañeros de clase y para sus estudios. Por otro lado, el darles este teléfono, les estamos dando la posibilidad de entrar a toda esta basura que hay en el Internet. Tenemos desafíos como padres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos de la gracia de Dios, de su sabiduría y la palabra de Dios, y meter la palabra de Dios a nuestros hijos, a la casa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, niños, adolescentes, escuchen Proverbios. Padres, si esto es lo que nosotros le recordamos a nuestros hijos, en Proverbios 30:17, Proverbios 30:17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente.
Глаз, надсмехающийся над отцом и пренебрегающий El покорностью к ojo que матери, escarnece a su padre выпадет y вон на menosprecia la горе и enseñanza de la сожрет madre, los птенцы cuervos de la огненные. cañada lo saquen מי y lo devoren שבז los hijos del לאבא שלו águila. ולאמא Quien שלו, menosprecia a Тот, кто su madre o a пренебрегает su своим padre, отцом и своей матерью, לועג, מלגלג, se מזלזל, burla מתעלם, לא o lo שומע. кто menosprecia o no пренебрегает, не oye, хочет слушаться. מי שעושה את זה, quien כתוב hace לנו פה esto, está שציפורים escrito יאכלו לו aquí את de העיניים. que los Здесь pájaros написано, что тот, кто так делает, le его van глаза a comer выпадут los птицы. ojos. אתם אומרים, בחיים לא שמעתי על בן אדם שמת וציפורים אכלו לו את העיניים. זה כתוב, Ustedes אבל pueden decir, זה לא yo no he קורה. escuchado Вы a можете alguien сказать, но в de жизни que ha такого не muerto y que слышал, los что кто-то pájaros умер, ему птицы le coman выпали, los ojos, pero выпали está глаза, но escrito. об этом написано. אבל בואו איתי רגע לחזון Pero יוחנן, vengan Давайте conmigo вместе перейдем a в Apocalipsis, Откровение Иоанна, פרק 18. Apocalipsis 18 18, глава. ונקרא פסוקים y 1 leeremos los ו-2. И прочитаем с 1 по versículos 2 1 y стихи. 2. חזון יוחנן, פרק 18, פסוקים 1 ו-2. Apocalipsis 18, versículos del 1 al 2. כתוב ככה, אחרי Dice כן así: ראיתי מלאך Después de אחר esto vi יורד מן a otro השמיים, ángel אשר descender לו del cielo שולחן con גדול, gran poder, והארץ y la יחרב. tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его, и воскликнул он силою громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон великий! Блудница сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы». Nosotros vemos aquí la conexión entre Здесь мы видим entre связь между espíritus нечистыми inmundos духами con и aves inmundas. нечистыми птицами. Eso. אז הציפורים, Entonces los Как вот эти pájaros, птицы, הטמעות, los pájaros זה inmundos רוחות טומאה, это son нечистые духи, שמנקות espíritus את העיניים inmundos הרוחניות שלנו. que nos sacan nuestros ojos espirituales. מנקרות את העיניים הרוחניות שלנו. которые Nos думают, sacan которые nuestros клювают ojos духовные espirituales. ואם אנחנו, Y העיניים si הרוחניות שלנו nuestros מנוקרות, ojos אנחנו כבר לא רואים לאן אנחנו espirituales глаза. И если у нас, fueron нет sacados, вот этих entonces духовных no глаз, то мы не sabemos видим, куда мы hacia идем. dónde וזה מוביל dirigirnos. למוות. Это ведет Y к esto смерти, dirige a muerte, מוות רוחני. muerte духовной espiritual. אז דבר אדוני אמור Entonces, להכניס יראת la palabra de Dios אלוהים בלב שלנו. debería Итак, Слово Божье, оно meternos должно temor дать нам страх de Él перед ним. a nuestra vida. וכשאנחנו אבות מלמדים, Y si nosotros padres И enseñamos когда мы, как la отцы, palabra de учим Dios, Слову Божьему, הנה משלי פרק 14, mire, 14 глава книги Proverbios Притчи, 14, פסוק 27. versículo 27. 27 стих. משלי 14, 27. Притчи 14 глава. Proverbios 27 стих. 14, 17. יראת אדוני מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. יראת אדוני שומרת עלינו ממוקשים של מוות. Страх El перед temor de Богом Dios сохраняет nos нас от guarda сетей смерти. de שומרת עלינו מלהיכנס עמוק יותר בתוך caer החטא. en la Он muerte, хранит нас, nos чтобы мы protege не вошли в глубину de entrar греха. más profundo en el pecado. אז אנחנו כבני Entonces, נוער, nosotros כילדים, como נקראים לכהונה adolescentes, como לאמא niños, ואבא. Итак, estamos молодые llamados люди, a они honrar a призваны padre y покоряться madre. своим родителям. תראו, Miren, כולנו cada uno נקראים de nosotros להתהלך. כל משיחי נקרא להתהלך. estamos llamados a caminar Все bajo мы, как sometimiento. верующие люди, мы призваны к тому, чтобы ходить, покоряясь. באיגרת יעקב פרק En 4, Santiago capítulo Четвертая глава 4, послания Иакова, פסוק 7, 7 versículo стих. 7, איגרת יעקב 4, 7, Santiago 4, 7, כתוב לכן ייכנעו לאלוהים, יתייצבו נגד השטן ויברח מפניכם. Написано: «Итак, Someteos покоритесь pues a Богу, Dios, resistid противостаньте al diablo дьяволу, y huirá de убежит от вас». vosotros. ייכנעו לאלוהים. Покоритесь Богу. Sométanse a זה Dios. התנאי Este שלנו לעמוד נגד es רוחות nuestra- הטומאה. Это Esta es nuestra условие, как мы condición можем противостоять para нечистым духам. hacer רק frente ככה a השטן los יברח מאיתנו. espíritus inmundos. Así, solamente así, el diablo va a huir de nosotros. Es cierto para mí y para todos nosotros, pequeños y grandes. אחר כך אנחנו Después נקראים גם nosotros באפסים, estamos פרק llamados 5,
en Efesios capítulo 5, פסוק 21, Efesios 5:21, אפסים פרק 5 פסוק 21, Efesios capítulo 5, versículo 21. יקנאו איש לאחיו ביראת אלוהים. Someteos unos a otros en el temor de Dios. אז זו צריכה להיות הגישה Entonces, שלנו. esta debería ser nuestra actitud, no de לא, rebeldía, אני לא רוצה. no אני yo no מחליט quiero, לבד. אני yo יודע decido יותר טוב מכולם. y yo sé más que los demás. וזה ביראת Y אלוהים. esto es en el temor de Dios זה לא מתוך יראת אדם. y no יראת אלוהים. es desde el temor al hombre, sino en el temor de Dios. כולנו נקראים להתהלך ישוע נכנע לאביו Jesús שבשמיים. se sometió a su Padre en los cielos. הוא הדוגמה שלנו. Él es nuestro ejemplo. ומה עוד כתוב לנו? ¿Y qué más בראשונה está escrito לפטרוס, en Primera de Pedro, בפרק 5 פסוק 5, capítulo 5, versículo 5? כתוב לנו, Está escrito, וכן גם אתם הנערים, Primera de Pedro 5, היכנעו לפני versículo הזקנים 5. וחיברו כולכם שפלות רוח בהיכנע איש לרעהו, כי אלוהים לליצים יליץ ולענבים ייתן חן. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. זו מצווה מאת האדון. Esta es un mandamiento de Dios, להיכנע לפני הזקנים, someternos ante los ancianos, ענווה, שפלות רוח. humildad, mansedumbre. אלוהים נותן חן לענבים. Dios da gracia a los humildes. כשרואים בחור או בחורה צעירים, Cuando vemos a בני un נוער, muchacho אתה רואה אותם o una muchacha, בדרך של jóvenes, ענווה, adolescentes, y los vemos humildes, מתמלא tú- בהערכה לאותו אחד. tú te llenas אתה רואה, זה de valoración המקום שאלוהים פועל hacia aquella persona. Vemos de que Dios está obrando en esa persona. Ты относишься к нему с большим уважением, потому что ты видишь, что Господь действует в нем. אז בני נוער, Entonces, adolescentes, גם כשהזקן עומד פה וגוער בכם, Даже когда incluso si el, молодой человек стоит el здесь и говорит viejo вам, y el anciano está я говорю, enfrente de ustedes y les exhorta, es porque les ama, porque yo les amo a cada uno de ustedes. Dios sabe מכאיב לכם. y no quiere hacerles doler. Поэтому прислушайтесь. Deben poner atención, es para su bienestar. Для вашей жизни. אנחנו לא רוצים Nosotros no queremos que ustedes se desvíen. העולם הרע שאנחנו חיים בו, Это злой Estamos мир, en в un котором мы mundo живем malo сегодня. en el cual vivimos רוצים שכולנו נגיע לסוף הדרך y, בניצחון. y nosotros queremos que todos nosotros lleguemos al fin del camino en victoria יום אחד ניפגש לרגלי ישוע אדוננו. y que un día nos encontremos a los pies de Jesús, איפה todos nosotros, y que no veamos a nuestro alrededor y digamos, ¿dónde está él o ella? למה הם לא הגיעו לפה? ¿Por qué ellos no llegaron acá? אנחנו רוצים שכולנו Nosotros נגיע queremos, Мы хотим, чтобы все nosotros пришли к queremos концу que пути. todos lleguemos al fin del camino. וגם כתוב באל Y también está escrito en Также Hebreos написано в послании capítulo к 13, евреям, 13 главе, 17, 17 стих. 17. שמעו אל מנהיגיכם ויקנאו Hebreos לפניהם, 13, 17. ושוקדים על נפשותיכם כעתידים Obedeced a לעשות vuestros לכבוד. pastores. למען יעשו זאת בשמחה ולא Hebreos באנחה, 13, כי זאת versículo לא להוריד. 17. Повинуйтесь Obedeced a наставникам vuestros вашим pastores y и будьте sujetados a ellos, покорны, porque ellos velan ибо por они vuestras almas, неустанно como заботятся quienes о душах han ваших, de dar как cuenta обязаны дать отчет, para que lo чтобы hagan они делали con это с alegría y no радостью, quejándose, а не воздыхая, porque esto ибо nos это es для вас provechoso. не полезно. כשאלוהים אומר Cuando Dios לשמוע dice להורים, זה לא בגלל שההורים honrar, אשמים. Когда obedecer Бог говорит покоряться a los padres, родителям, это не no es потому, porque что los padres sean родители совершенны. perfectos. אנחנו לא מושלמים. Nosotros no somos אני perfectos. לא אבא מושלם, Yo no soy un padre perfecto, אבל כן אוהב את הילדים pero שלי, sí amo a mis hijos. ועשיתי הטוב ביותר שהבנתי, Y yo hice lo mejor que entendí כדי לגדל אותם. para criarlos עם החולשות האנושיות שלי. con mis debilidades humanas. ועדיין אלוהים קורא לכם להיכנע להורים. Y aún Dios les llama a someterse עכשיו, a כדי sus לא padres, להבין לא נכון, obedecer a sus padres y someterse a ellos. Y para que no entendamos mal, לכל דבר יש איזשהו גבול. cada cosa tiene su límite. У каждой вещи есть свои границы. אם יש אבא Si hay un padre
sadista, que golpea, que no educa, sino que golpea con maldad, o que atrae a su hijo hacia el pecado o su hija, porque yo he escuchado ejemplos así. Un padre que lleva a su hijo a una prostituta para que aprenda qué es la vida. Estuve yo en una reunión de padres en una clase y una de las madres dijo algo así: mi esposo llevó a mi hijo a esto y ella piensa que estaba bien, pero este es el mundo en el cual vivimos. Я не говорю поэтому, что надо покоряться всему злу. Entonces, cada cosa tiene su límite. Есть свои границы. También los líderes. И пастыри, лидеры. Sí. Hablemos acerca de este versículo y hablaremos sobre sus paralelos y sus límites. Aquí dice: obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos. Este es el versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esto es miedoso, esta cosa, porque es una responsabilidad. Cada padre y cada madre dará cuenta a Dios. Cada pastor, cada anciano dará cuentas a Dios. Cada líder de jóvenes, cada líder de adolescentes, cada líder de grupo casero es una responsabilidad de la cual darán cuentas. No es algo pequeño. Ayúdenos. Esto anima. Pablo dice cuánto le duele, cuándo le arde, cuando una persona cae. Por otro lado, cuán gozoso es cuando encuentro a mis hijos caminando en el camino del Señor. Juan habla acerca de este gozo cuando él ve a sus hijos caminando en los caminos de Dios. Y Pablo habla acerca del corazón ardiente, así de que no sean haciéndoles dificultar a los padres. Aquí está escrito, así está escrito aquí, para que los padres puedan hacerlo de forma gozosa, para que lo hagan con alegría, dice aquí. Así que yo señalo nuestra necesidad, padres, de meter la palabra de Dios, esto es lo que va a ayudar a los muchachos jóvenes para enfrentarse contra la maldad. Y así está escrito también en la primera carta de Juan, Primera de Juan capítulo 2. Aquí está la herramienta de lo que va a ayudar contra este mundo de maldad. Primera de Juan 2, versículos 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos. Primera de Juan 2, versículos del 12. Y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, para que conocéis al que es desde el principio. Yo les hablo
a מה ustedes, אומר להם? אתם התגברתם על הרע. ustedes Он han говорит им, что потому что vencido el вы pecado. победили лукавого. איך הם התגברו על הרע? Как они ¿Cómo это han сделали? vencido el pecado, al אנחנו maligno? ממשיכים לקרוא פסוק 14. Мы продолжаем Así está читать escrito en el 14 versículo стих. 13. Ahora vamos a И мы continuar находимся в leyendo el секрет. versículo 14 y כתבתי לכם descubriremos la אבות, respuesta. ים כי הכרתם אותו אשר הוא מראש, כתבתי עליכם, הנה שימו לב, Dice כתבתי así, עליכם versículo הבחורים, 14, os he ואנתי escrito a vosotros, חזקתם, padres, ודבר porque habéis האלוהים conocido שכן al que es desde בקרבכם, el והתגברתם principio. על הרע. Я Os he написал escrito a вам, vosotros, отцы, потому jóvenes, что вы porque познали sois fuertes, изначального. Я написал y la вам, palabra de юноши, Dios потому permanece что en вы vosotros y сильны, habéis и vencido al Слово maligno. Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. דבר אדוני שוכן בקרבכם. Слово La Божие palabra пребывает de в Dios вас. וזה יעזור está לכם להתגבר על entre הרע. ustedes, y esto es lo que les va a ayudar a vencer el אתם maligno. צריכים להתגבר, כל אחד Ustedes מכם באופן נפרד. tienen que, כולנו, כל אחד מאיתנו. ustedes tienen que Каждый из вас, vencer каждый из нас, он должен победить individualmente, зло в cada своей uno жизни. debemos de vencer Вы должны el победить maligno. это зло. כשישוע מדבר לשבע קהילות בחזון Cuando נחמד, לכל אחד מהם הוא אומר, Jesús המנצח habla a יירש את הכל. las 7 המנצח, iglesias צריך לנצח. en Когда Ишуа Apocalipsis, говорит cuando Jesús habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, siempre recuerda que el vencedor va a heredar. אז לשבת באספה ולא להקשיב Entonces, לדבר אדוני זה קטסטרופה. Entonces, estar en la reunión y no poner atención es una catástrofe, תפסיד את porque te הנשק estás שלך. perdiendo Ты tus упускаешь armas. вот это оружие. אבא, Padre, לקרוא את דבר אדוני בבית, no leer la בילדים palabra de ובמשפחה Dios זה קטסטרופה. con tus hijos, Отец, не читать Слово Божие со своими детьми con в tus семье hijos y tu это familia es una катастрофа. catástrofe, האויב תוקף מכל כיוון. porque el enemigo ataca desde cada dirección. זה מלחמה על הילדים שלנו. Es una guerra Это contra война за nuestros наших hijos, детей. על החיים של כולנו. es una guerra por nuestros hijos, por nuestra יש vida. לנו את הכלים. Tenemos И у нас nosotros las есть вот это herramientas, оружие, инструменты. אבל צריך להרים pero אותם. tenemos Их que нужно levantarlas взять בעזרת רוח con הקודש. ayuda del с помощью Espíritu Духа Santo. Святого. זה לא רק כמה אני יודע את דבר No, אדוני. no Это es не solo вопрос, насколько ты hasta знаешь cuánto Слово yo Божие. sé זה de לא la מספיק palabra de ללכת Dios. לבית ספר תיאולוגי. No es Достаточно suficiente ir a un пойти в colegio теологическую школу. teológico. אנחנו צריכים את רוח אלוהים. Nosotros Мы necesitamos нуждаемся del в Духе Espíritu de Божьем. Dios. כתוב לנו באפסים פרק Está 5, escrito הימלאו en ברוח, Efesios וזה 5, בעברית, sed זה llenos תהליך מתמשך del כל Espíritu. הזמן, הימלאו Y en В послании griego, Ефесянам написано, y está «Исполняйтесь escrito, Духом», y es del перевод с griego греческого que quiere там decir идет una речь о actividad процессе, permanente, который continua. происходит постоянно. Sed llenos del זה הנשק Espíritu. שאנחנו מקבלים כדי לשמור על הבית שלנו. Esta es nuestras armas que nosotros recibimos para proteger a nuestra familia. בואו נשתמש בזה. Давайте мы Utilicémoslas. будем это использовать. אמרתי שאני אאזן את Yo dije de que iba a balancear ההיכנע. Я сказал, este что mandamiento уравновешивать de вот это вот someterse, покоряться, בין אם זה לאבות, בין אם ya זה sea לזקנים. это hacia или los отцам, padres o hacia или los ancianos. служителям. אז בואו נראה למשל, כשמדברים על אבות, אפסים פרק ו', Vamos Давайте мы a посмотрим Efesios capítulo 6, Ефесянам 6 главу, когда речь идет об отцах. אפסים פרק 6 פסוק 4, Ефесянам Efesios 6 глава, 6:4. 4 стих. כתוב לנו, שימו לב אבות, זה הנחיה pongan לנו. atención, Здесь написано, и обратите внимание, padres, отцы, esta es una instrucción. ואתם האבות, אל תכעיסו Efesios את בניכם, 6:4. אך גדלום במוסר אדוננו ובתוכחתו. и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Y vosotros, Господне. padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, לעצבן את הילדים שלנו. sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No estamos llamados a desesperar a nuestros hijos. Nosotros no somos dictadores en nuestras כמובן casas. שאף ילד לא אוהב שאומרים לו לא, Por supuesto ואסור, que ningún לא, niño le va a gustar אין מה לעשות. que le prohíban algo Никто из детей o не que le любит, digan когда que им no. говорят нельзя или запрещено, это понятно. וכשהם קטנים, Y הם cuando צריכים ellos están ללמוד מה קורה pequeños, כשהם עוברים את ellos הגבול. И когда tienen они que маленькие, они aprender должны qué ocurre научиться cuando тому, что ellos произойдет, pasan если los они límites. переступят границу. זה יעזור להם מאוד Esto ללמוד את les זה va בגיל צעיר, a ayudar mejor כשמגיעים a למשל aprenderlo לצבא. Это очень a сильно una edad поможет, joven если они в cuando юном ellos возрасте lleguen al получат, ejército. потом, когда они придут в armию. אז הם לא ישחקו עם Entonces הנשק כמו שקורה ya בצבא שלנו, no van a ויהרגו את jugar החיילים con שלנו וימצאו את עצמם sus בבית armas como Тогда они ha не будут играть с ocurrido en el настоящим ejército оружием и не убьют случайно y por своего esta товарища, causa han как это ocurrido сегодня problemas, происходит, и не окажутся в accidentes. тюрьме. אז אנחנו כאבות זקוקים Entonces להדרכה של nosotros, רוח הקודש. como Поэтому мы, padres, как отцы, estamos llamados нуждаемся в управлении Духом a Святым. recibir la dirección del Espíritu Santo, cómo Как educar, воспитывать наших cómo детей. criar a nuestros hijos, Нужно ставить границы, sí poner límites עם אהבה, עם חוכמה, con amor, но с любовью, с con мудростью. sabiduría, לתת כן לילדים את המרחב שלהם, darle Нужно sí дать a детям, nuestros hijos ихнее su место, espacio, ихнюю территорию.
הם לא בצבא, Ellos no están en el ejército. צריך לתת להם זמן לשחק, Hay זמן que darles לבזר את tiempo הצעצועים שלהם para בחדר jugar שלהם, ואחר כך ללמד con את sus ילדיהם, juguetes סתם בתור דוגמה. В качестве примера им en su нужно cuarto дать y después возможность enseñarles, играться, разбросать их игрушки, а por потом poner un помочь ejemplo. собрать. בקיצור, צריך הרבה חסד. En pocas Нужно palabras, se много necesita мудрости, mucha gracia. много милости. ואלוהים נותן חוכמה. Y Dios И da Бог дает мудрость. sabiduría. ספרת יעקב פרק א', פסוק En 4-5, Santiago מי 1, שחסרה 4, לו חוכמה, 5 יבקש מאלוהים, dice הוא de נותן que quien לכולם. le В falte послании sabiduría, Иакова que первой pida a главе Dios говорится, y Él что y Él le когда dará. не хватает мудрости, просите у Бога, и Он даст ее. אז אבות, לא Entonces, סתם padres, לעצבן את הילדים. no זה solamente עושה עוד יותר נזק. desesperar Итак, a los отцы, niños, не esto solo раздражайте просто так ваших hará детей, más когда это daño. причинит вред. חינוך לא נכון, Una mala educación, להעניש אותם איפה שלא una צריך, educación להתפרץ incorrecta, עליהם, castigarlos בלי ריסון donde no es עצמי. necesario, הדברים האלה לא נכונים. no tener dominio Вот это вот propio, неправильное estas воспитание, cosas когда их no son наказывают, correctas. наказывают без причины или когда на них срывается. אבא, עזור לנו, כאבא, Padre, Отец, ayúdanos помоги como нам, как padres отцам, למלא את התפקיד para שלנו בצורה cumplir נכונה. nuestro исполнить cargo de forma наше correcta. призвание правильным образом. ואלוהים נאמן Y ויעזור Dios לנו. И es Господь fiel верен, para Он поможет ayudarnos. нам. וכשאנחנו הולכים Y cuando לראשונה nosotros לפטרוס, פרק nos 5, dirigimos И когда a мы Primera de перейдем Pedro, в capítulo первое 5, послание Петра, 5 главу, וקראנו מקודם על להיכנע y leímos להנהגה, anteriormente и acerca перед de этим мы прочитали, что someternos мы должны a la autoridad, покоряться нашим наставникам. נערים, אני מזכיר, קראנו פסוק 5, נערים, הנערים היכנעו לפני הזקנים, Я напоминаю, это 5 стих 5 leímos главы, также младшие acerca de los повинуйтесь muchachos, пастырям. אבל מה הוא אומר לנו, pero הזקנים? que Но что se nos он dice a говорит nosotros, нам, los к пастырям? ancianos. אנחנו נרחיב את זה לכל מי שיש לו אחריות. Nosotros lo vamos a expandir a todo aquel que tiene את responsabilidad. הזקנים אשר אני מקריא מפסוק 1. Yo leo desde el versículo 1. בקרבכם אזהיר, אנוכי, עמיתם הזקן ועד עינויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להיגלות. ראו את עדר האלוהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באונס כי אם בן דבר, כרצון אלוהים. אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה. גם לא כמתעמרים או כרודנים בנחלת אדוני. כי אם בהיותכם מופת לצאן. והיה בהיגלות שר הרועים, תישאו עטרת הכבוד אשר לא תיבול. 1 אדר וקראתי. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios, ayúdanos a cumplir nuestro cargo. Hablé mucho acerca de los padres, pero también tengo una palabra para las madres. En Proverbios capítulo 31, allí está escrito acerca de la mujer virtuosa. Leamos los últimos versículos. Desde el versículo 26, Proverbios 31, 26. Es el último capítulo de Proverbios desde el versículo 26. Dice así, Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Madres, ustedes tienen un cargo muy importante en la educación de sus hijos, especialmente cuando están más pequeños. Ustedes comparten más tiempo con ellos porque así es naturalmente. Dios le dijo al hombre, a Adán, que con el sudor de su frente traerás el pan, y con toda la voluntad moderna de este mundo, ningún hombre puede amamantar a su hijo. En pocas palabras, madres, ustedes tienen un lugar muy importante en la educación de sus hijos. Ustedes necesitan de sabiduría. Y el Espíritu Santo es el origen de toda sabiduría.
abre su boca, abre איך מתחילה חוכמה? su boca. ¿Cómo empieza la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Digámoslo juntos todos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. אז גם אתם אמורות Entonces, לשים יראת אלוהים בילדים. ustedes también deberían poner temor de Dios en sus hijos, mujeres. ותורת חסד על לשונה. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una enseñanza de misericordia. Sí, temor de Dios, pero con clemencia. Clemencia y verdad van juntas. No se puede solamente verdad sin clemencia. Es necesaria tanto la clemencia para que vaya junto con la verdad. Se necesita un balance. Clemencia y verdad, o misericordia y verdad. Este es entonces el cargo de la madre. Y dice en el versículo 27 del capítulo 31 de Proverbios: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. La madre mira cómo se está administrando su casa, ella administra a sus hijos, y si tú lo haces durante el tiempo, entonces el versículo 28 será en tu vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Y yo me salto al versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice en el versículo 31, dadle del fruto de sus manos. Las obras que hiciste, cómo educaste, derivará en la forma en que tú serás alabada. Entonces, nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Ahora yo invito a todos los padres, yo quiero orar por ustedes, por nosotros todos, para esta sabiduría. Hay padres que nunca lo hicieron, que no entraron a este cargo. Tienen un bloqueo de abrir la palabra de Dios y enseñarla. Tal vez dirán, yo no la entiendo. Incluso tal vez no sé leer bien. No entiendo el idioma. Yo quiero orar por ustedes. Que Dios les dé gracia. Yo les desafío. Tomen un paso pequeño. Levanten su pie de fe y hagan un paso adelante. Abran las Biblias en sus casas y empiecen a leer. Desde los libros fáciles, los libros que son historias bíblicas, y Dios les ayudará a crecer y a cumplir el cargo en sus casas. Así que quien quiera levantarse, que se levante, y yo quiero orar por ustedes para esta sabiduría, porque necesitamos de ayuda, de misericordia. Padre en los cielos, nosotros estamos ante ti. Nos diste niños preciados, nos diste niños adolescentes que nosotros amamos, y tú les amas más y más, mucho más. Pero seas tú perdonándonos donde nosotros hemos fracasado como padres. Perdóname, Señor. Perdónanos y seas tú dando gracia. Oramos para que seas tú dándonos gracia, sabiduría,
о наших детях, о наших подростках, para educar para amar a los adolescentes направлять их. בדרך הטובה. y dirigirlos por el camino correcto. שים בנו ושים בהם Pon en את nosotros y en ellos Вложи tu в temor, нас и Señor. вложи в них страх перед тобой. שתשמור עליהם מן הרע Que seas tú cuidándolos del mal de este mundo. в этом mire. או אבא, מלא אותנו Oh ברוך. Padre, llénanos de tu Espíritu, גם את הילדים שלנו. Также и también a наших nuestros детей. hijos. מבקשים. Te lo Просим pedimos. об этом. עזור לנו. Ayúdanos, Señor. אבא, קראנו את דברך. Padre, leímos tu Прочитай palabra Твое Слово. זה על הלב שלך. y esto está en tu corazón. רוצה לרפא את היחסים שלנו. Tú quieres sanar nuestras relaciones con nuestros hijos. אבל אתה גם אמרת, לא בחיים Pero ולא tú בכוח, כי אם דבר. También Но dijiste, также ты no сказал, con что не воинством, fuerza, но силой, но духом Бога. sino וגם זימנת אותנו con el לבוא Espíritu. לכיסא החסד שלך. И ты призвал нас приходить ante перед tu престолом santo trono, благодати Dios. לקבל עזרה. и получать Podemos помощь. venir a recibir ayuda. И также ты Y tú обещал дать has нам prometido мудрость darnos sabiduría и Дух Святой. por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, basándonos en estas promesas, אני מבקש yo te pido esto, Señor, עבור הקהילה. por mí y por la congregación. כולנו יחד מבקשים Todos juntos pedimos esto de ti, Señor, para nuestros padres y madres. En el nombre de Jesús el Mesías, אומרים לך תודה te damos las gracias Спасибо, ששמעת את התפילה. que has oído nuestra oración אתה תעזור לנו что y ты que tú nos поможешь нам. ayudarás ותשמור על הילדים שלנו. y cuida a nuestros hijos. השם ישוע. En el nombre de Jesús. Amén.